buenas tardes. Les agradecemos por acompañarnos hoy día en este webinar internacional Liderazgo en entornos de alta incertidumbre. Nos disculpamos por comenzar más tarde, pero lamentablemente tuvimos un problema técnico con nuestro presentador, el profesor Freddy Coronado, y por eso el atraso, pero en honor al tiempo y a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos y también, bueno, obviamente a nuestra gran invitada, que son pasadas la medianoche ya en España. Así que vamos a comenzar. Les quiero solicitar, eso sí, de que como lamentablemente no nos puede acompañar nuestro profesor, que todas las preguntas o sus comentarios las hagan por favor a mi chat, como yo soy como la organizadora, por favor. Y una vez que María, nuestra gran invitada, finalice su presentación, yo le voy a ir haciendo todos los comentarios y las preguntas de ustedes. Les agradecemos entonces su compañía esta tarde y bueno, dejo con ustedes a nuestra gran invitada, María Abaitúa. Ella es socia del Instituto AMET, ella es máster en coaching transpersonal. Con ustedes dejo a María. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y es un verdadero placer estar aquí esta tarde compartiendo con vosotros este webinar de liderazgo en entornos de alta incertidumbre. Y qué bonita coincidencia la entrada que hemos tenido para poder hablar de incertidumbre. Y hago mía una idea, un concepto de Einstein que decía que básicamente todas las casualidades que nos van sucediendo, todas las coincidencias que nos van sucediendo durante toda nuestra vida, nos dan pequeños detalles para conocernos mejor. Así que, dicho esto, comenzamos ya con el webinar de hoy. Liderazgo en entornos de alta incertidumbre. Liderazgo en control de gestión y gestión de entornos de alta incertidumbre con el control de gestión. Hace muchos años, durante más de 15 años, mi experiencia profesional transcurrió en Holanda. ¿Y por qué menciono esto? Porque es un país donde está muy instaurada la figura de control de gestión, donde ya hace muchos años se dieron cuenta que tópicos como a mí siempre me ha ido bien, yo hago las cosas como siempre, no eran una opción a la hora de gestionar y dirigir una organización. Porque al final una organización no puede ser como un barco que va a la deriva, aunque el agua esté calma. Un barco tiene un timón y un barco necesita un capitán. Y al final lo que nos ofrece esta figura de control de gestión es esa capitanía, nos ofrece ese liderazgo, nos ofrece esa gestión, ese anticiparnos a los riesgos, anticiparnos al futuro y poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para hacer una óptima gestión. Y si eso sucede en entornos de calma y en entornos donde quizá el cambio no era tan constante, imaginaros ahora, imaginaros en este siglo XXI donde las cosas y nuestro ambiente va cambiando a una velocidad de vértigo. Y para comenzar el webinar de hoy, me gustaría permitiros crear este recipiente, este vaso donde vamos a ir vertiendo todo el conocimiento y vertiendo todas las percepciones, reflexiones, todo lo que nos vaya llegando. ¿Sí? Me gustaría tomar esta hora para quizá utilizar estas ideas preconcebidas, estas creencias que tenemos y darles un pequeño giro. Sí, y para eso, como las ideas son muy difíciles de transmitir, vamos a crear este continente y este continente nos lo va a marcar el control de gestión. Lo decíamos, un barco necesita un capitán, un barco necesita una gestión. Ese es el paso fundamental, el cambio que hace
la figura de control de gestión en nuestras organizaciones. Pero va más allá de eso. El control de gestión aporta un valor incalculable siempre que se cumplan dos variables. Una es, necesitamos organizaciones que den el espacio y permitan al control de gestión desarrollarse en su máximo potencial. Y dos, necesitamos una figura de controller que explote también todas esas capacidades y todas esas aptitudes que lleva dentro. Porque al final, este rol de control de gestión aporta su máximo valor, su máximo exponente en la organización cuando cumple tres funciones críticas. Una es, el controller de gestión se convierte en abanderado de la estrategia. Y ojo, esto es importante. Muchas veces cuando nos planteamos de quién abandera la estrategia, muchos de vosotros decís, bueno, la bandera la tiene que, o la bandera, perdón, la estrategia la tiene que abanderar todas las personas de una organización. Hombre, eso sería ideal. ¿Pero realmente es así? Incluso muchos de vosotros pensaréis, los directores de cada negocio, de cada área funcional, tienen que abanderar la estrategia. Maravilloso. ¿Pero realmente es así? Porque al final, ¿qué es una estrategia? Una estrategia es un plan que marcamos para conseguir un objetivo. ¿Y qué sucede con ese plan? Que en ese plan lo que hacemos es gestionar recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. Y el hecho de que los recursos sean limitados nos exige que esa planificación tenga que estar minuciosamente trazada y nos exige que alguien tendrá que sacrificar algo para poder dotarle a alguien con un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, cuando tú tienes diversas áreas funcionales y uno tiene un objetivo y plantea una estrategia, entre las distintas áreas se crean conflictos de intereses. Porque dependiendo cuál sea ese objetivo, nuestra estrategia, y cuando lo plasmamos esa estrategia en nuestros presupuestos, dirán, pues quizá vamos a invertir un poco más en el área de marketing y comunicación, o quizá en el área de I+D+I, o quizá en el área más de producción, de supply chain. Dependiendo del objetivo, estaremos favoreciendo, entre comillas, a un área con respecto del otro. Y lo mismo sucede si tenemos distintos negocios. ¿Qué pasa con la figura del controller de gestión? Que en él no hay fisuras, en él no hay conflictos. Él abandera junto con el CEO, junto con ese General Manager, a la estrategia sin fisuras. Y esto es fundamental porque necesitamos a alguien que conozca el objetivo y vaya a por él sin ningún tipo de restricción. Segundo, el controller de gestión se erige como socio estratégico de la directiva. Acompaña a todos los directores a la consecución de esa estrategia que nos hemos marcado, de esos objetivos estratégicos. Acompaña en la historia detrás del número, porque no todos los directores tienen el mismo dominio que el controller puede tener en el número. El controller acompaña en una visión integral, haciendo ver a cada parte, a cada director, cómo una decisión impacta en todo el ecosistema y cómo lo que sucede en el ecosistema impacta en cada una de las áreas. ¿Qué hacemos con esto? Crear un equipo, cohesionar al equipo, acompañar al equipo marcando un objetivo común para todos. Y tercero, se convierte en agente de cambio. El mero hecho de la figura de control de gestión en una organización significa ya que hay un cambio. Un cambio, como lo decíamos, porque la organización tiene que permitir este espacio, porque la organización, los directores, permiten
que una figura que en muchos casos es jerárquicamente inferior a la del resto de directores y por supuesto es inferior a la del CEO o el General Manager, les acompañe, les asesore, les ofrezca alternativas. Para conseguir esto, toda la organización tiene que entrar en una cultura de cambio, en una cultura de apertura, en una cultura de liderazgo consciente, en una cultura de acompañamiento, en una cultura donde todas las partes luchan por un objetivo común. Y este es el marco con el que empezamos el webinar de hoy y que nos va a permitir hacer referencia al resto de los conceptos que hablaremos hoy. Un controller de gestión que se erige como abanderado de la estrategia, como socio estratégico y como agente del cambio para potenciar la gestión en la organización y para facilitarnos y permitirnos conseguir el éxito, aquello que nos habíamos propuesto como objetivos estratégicos. Y si este es el marco para lo que es el control de gestión, vamos a enmarcar ahora lo que es la incertidumbre. Durante estos 10-15 minutos que hemos estado en este espacio, escondidos esperando a que se uniera el profesor, muchos de vosotros habréis sentido esta incertidumbre. ¿Vale? Una incertidumbre que nos puede llevar a sentir duda, que nos puede llevar a sentir miedo. ¿Sí? Un entorno de incertidumbre donde se solapan en este buca distintos conceptos como son la ambigüedad, la complejidad, esa incertidumbre de la que hablábamos y la volatilidad. Y cuando estamos en un entorno ambiguo, complejo, incierto o volátil, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente una organización cuando puede suceder cualquier cosa? ¿Cómo se siente una organización cuando todas las variables son tan complejas que no se encuentra el nexo de unión entre la acción y la consecuencia, entre la toma de decisiones y lo que sucederá en el futuro? ¿Cómo se siente una organización cuando el futuro es incierto y podemos anclarnos a esta situación que hemos vivido de COVID y que estamos viviendo de COVID? ¿Cómo se siente una organización cuando todo es volátil, cambiante? Aparecen los miedos, aparecen la ansiedad, aparece incluso estados de frustración, estados de desesperación. Y en estos estados solamente tenemos una herramienta, la gestión. Y es esta gestión la que nos va a aportar el control de gestión. ¿Cómo? Bien, si cogemos estas variables de un entorno buca, esta complejidad, volatilidad, ambigüedad, incertidumbre, vemos que quedan acotadas entre dos variables. Una es cuánto sabemos acerca de la situación y la otra es cuánto soy capaz de predecir el futuro. ¿Vale? Dependiendo de cómo me posiciono yo en estas dos variables, lo que haré es estar en una situación más de ambigüedad, incertidumbre, complejidad o volatilidad. ¿Cómo puede el control de gestión acompañarnos y facilitarnos la gestión en esta situación? Pues básicamente haciendo alusión a estas dos variables. Por un lado, predicción de escenarios futuros. ¿Cómo puedo predecir más? Y para ello, el controller de gestión cuenta con conocimientos técnicos que le permiten hacer análisis de sensibilidad, le permiten hacer predicción de escenarios futuros, permiten acompañar a la directiva para que ellos entiendan que una decisión en presente
va a tener una repercusión en futuro y que creen ese vínculo, rompiendo de esta manera la complejidad y la sensación de vértigo ante el cambio vertiginoso, ante la volatilidad. Y por otro lado, ¿cómo puedo conseguir saber más acerca de la situación? Obviamente, más allá de todos los conocimientos y de todo el potencial del controller, lo decíamos, el concepto crítico es que son socios estratégicos que acompañan, cohesionan y unen al equipo. Y en esa unión, en esa transversalidad, lo que hacen es aunar el conocimiento de todas las áreas, aunan el conocimiento de todos los directores. ¿Sí? Consiguen unir todas las piezas del rompecabezas para tener una visión mucho más integral de lo que está sucediendo tanto dentro de la organización como fuera. Son capaces de tomar esta perspectiva de todo el ecosistema y esto que nos da información a todos los niveles. Estas son las dos, digamos, facetas donde el control de gestión ayuda desde un punto de vista técnico en una situación de incertidumbre. Vamos a ver qué sucede ahora para que este controller de gestión nos pueda acompañar no ya solo a nivel técnico, sino a otro nivel mucho más profundo, ¿vale? A un nivel donde el controller de gestión necesita desarrollar y explotar todas las capacidades, todas las aptitudes, todos esos soft skills que lleva dentro. Y para comenzar a hablar de estas habilidades, me gustaría presentaros este pequeño sketch que sale de Alicia en el País de las Maravillas y que igual muchos de vosotros conoceréis. Y es cuando Alicia le pregunta al gato qué camino he de tomar. Y el gato le contesta, bueno, ¿hacia dónde quieres ir? Y ella dice, me da igual hacia dónde quiero ir. Entonces, si realmente te da igual hacia dónde quieres ir, poco importa el camino. ¿Qué sucede? Que las organizaciones de hoy en día no podemos llegar a buen puerto si realmente no sabemos qué es lo que queremos conseguir, hacia dónde queremos ir. Tenemos clara esa visión, ese objetivo estratégico. Porque una vez que tenemos el objetivo, podemos empezar a hacer camino para llegar a él. Y lo primero de todo, para poder tener esta visión, para poder engancharnos a esta visión y para poder empezar a trazar esta visión, es comenzar a trabajar nuestro liderazgo. Y siempre menciono que el liderazgo es la habilidad reina, porque realmente cuando uno profundiza en lo que es liderazgo, acaba descubriendo que es, digamos, la llave de las soft skills que cuando uno mete en la cerradura y abre, el resto de las competencias, el resto de las habilidades empiezan a surgir de manera ordenada. Es como si estuviéramos en un juego de dominó y la primera pieza fuera el liderazgo. Damos y el resto cae. Y a través de las siguientes slides veremos el impacto que tiene el empoderarnos como líderes en nosotros y en el resto de habilidades. Y para eso, os lo comentaba antes, me gustaría que tomarais una quizá percepción distinta, un enfoque distinto. Vamos a darle la vuelta a eso que pensamos que es liderar. Y os voy a dar unos segundos
para que cada uno reflexione, aunque ahora mismo no lo podáis compartir conmigo. ¿Qué piensas tú que es liderar? Y en todas las clases, en todas las sesiones, en todos los talleres, cuando lanzo esta pregunta, muchos de vosotros me decís, liderar es hacer que la gente te siga. Liderar es guiar. Liderar es influir. Liderar es acompañar. Hoy me gustaría compartir con vosotros lo que para mí es la definición más absoluta de liderazgo, porque en ella queda englobado el liderazgo con mayúsculas. Liderar es centrar la atención y la energía y gestionar nuestros recursos para llevar a cabo un propósito, para conseguir un objetivo con pasión. Repito nuevamente, liderar es centrar la atención y la energía y gestionar nuestros recursos para llevar a cabo un determinado propósito con pasión. Y si reflexionamos un poco sobre esta definición, muchos diréis, ¿y dónde están las personas? ¿Y dónde está el equipo? Pues lo que me gustaría compartir con vosotros es que realmente en todas las cosas verdaderamente importantes que nosotros podemos hacer y que nosotros podemos desarrollar y donde nosotros podemos evolucionarlo, aplican siempre en primera persona, porque el liderazgo aplica siempre en primera persona. Yo tengo que ser el líder de mi vida, porque solo cuando yo soy el líder de mi vida seré capaz de liderar a otros. Y esta es la razón por la que yo traigo siempre esta imagen de Martin Luther King. Y muchos de vosotros recordaréis su famosa frase, I have a dream. Nunca dijo, yo tengo un sueño para vosotros, ni hemos soñado. Él dijo, yo tengo un sueño y voy a centrar mi atención y mi energía y voy a gestionar mis recursos para llevar a cabo mi propósito con toda la pasión, con toda mi voluntad. Y si le damos otra vuelta y yo os pregunto, cada uno de vosotros, tú que estás allí, al otro lado de la cámara, ¿eres capaz de enfocar tu atención, tu energía? ¿Eres capaz de gestionar los recursos que tienes a tu alrededor para conseguir un objetivo? ¿Eres capaz de poner pasión a algo? ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Que sí, que cada uno de vosotros sois capaces de centrar vuestra atención y gestionar vuestros recursos para gestionar y conseguir un objetivo y ponerle pasión. ¿Y sabéis qué quiere decir eso? Que todos y cada uno de vosotros sois un líder. Y esta sentencia absoluta viene con un regalo, y es que liderazgo implica responsabilidad y no hay responsabilidad sin liderazgo, porque el liderazgo implica responsabilizarse de lo que tengo en mis manos y de poner todo mi esfuerzo y mi voluntad por conseguir lo que tengo que hacer. Y claro, con esta definición tan rotunda empiezan a surgir las preguntas. Pero si todo el mundo fuéramos líderes, entonces esto sería como un descontrol. Eso se soluciona teniendo líderes visibles y teniendo líderes en la sombra. Obviamente, cuando hablamos de un grupo de personas o incluso en la naturaleza,
cuando hablamos de un conjunto de animales, siempre va a haber un líder visible. ¿Por qué hay líderes visibles y líderes en la sombra? Pues básicamente el que alguien sea un líder visible, un líder en la sombra, va a venir identificado por 3 variables: el objetivo, el contexto y el grupo. Ellos van a definir si en este momento tú eres un líder visible o te quedas en la sombra. Del mismo modo, podemos tener personas que se erigen como líderes visibles en la organización y son líderes en la sombra, perdón, con sus amigos, con su familia, y viceversa. Podemos tener líderes visibles en una familia y cuando llega a la organización se convierte en un líder en la sombra. Pero si eres un líder, eres un líder. Si tienes la capacidad de liderar, tienes la capacidad de liderar. Coger a Barack Obama con su mismo conocimiento, su mismo talante, su misma capacidad de liderazgo y llevarlo a 1909. ¿Hubiera jurado la Constitución en la Casa Blanca? No hubiera sido posible, porque ni el contexto ni el grupo se lo hubiera permitido. ¿Eso le hace menos líder? No, eso le hace un líder en la sombra, pero con el mismo nivel y capacidad de responsabilidad. Bien, entonces, si tú eres realmente un líder, ¿cómo puedes encontrarlo? Porque realmente sí es cierto que todos nacemos siendo líderes. Es innato. Cojamos, por ejemplo, y aquí voy a hacer uso de la biomimesis. Biomimesis son todas esas eficiencias que suceden en la naturaleza, que son instintivas, son animales y se nos ha olvidado. Y ahora mismo muchas organizaciones están intentando recuperar. Imaginaros al león, al rey, al líder visible de la manada. ¿Sí? Bien, hay un líder visible. Entonces yo cojo y lo mato. ¿La manada se queda sin líder? No, aparece otro. Lo mato. Aparece otro. Lo mato. Aparece otro. Lo sigo matando. Y así hasta que solo quede un león. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todos podemos llegar a serlo porque lo tenemos dentro de nosotros. ¿Queréis ver a un líder? ¿A un líder nato? Coger a un bebé. Él sí que sabe centrar su atención y su energía y gestionar sus recursos para conseguir lo que quiere. Y va a poner toda la pasión del mundo. ¿Qué sucede? Que la educación que recibimos, nuestra propia experiencia a la hora de intentar cosas, nuestro entorno, muchas veces nos recuerda constantemente que no sabes si no puedes y el mundo es un lugar peligroso. Y no sabes si no puedes y el mundo es un lugar peligroso. Y aunque nazcamos siendo líderes, se nos olvida por el camino. ¿Cómo podemos reconectar? Haciéndonos una pregunta. Y la pregunta es, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Y ahora imaginaros una organización, cualquiera, ¿sí? Que no conozca su identidad, no sepa cuáles son sus valores, no sepa cuáles son sus dones, no sepa cuáles son sus recursos, no sepa cuáles son sus competidores, no sepa qué es lo que aporta al colectivo. ¿Qué futuro tendría esa organización? Y pensaréis, pues ninguno. ¿Vale? ¿Qué nos hace pensar a nosotros como personas que sin saber quiénes somos, cuáles son nuestros valores, ni nuestros dones, ni nuestra misión, ni nuestra visión, ni nuestros competidores, ni nuestro valor añadido? ¿Qué es aquello que nos hace únicos? No lo sabemos y aún así creemos que vamos a conseguir el éxito. Y luego es cuando vienen las frustraciones. Por eso es tan importante el conectar con esa esencia, conectar con quien tú realmente eres. Y el quién tú eres no es solo
es mi nombre, soy coach, soy una mamá de 2 niños. Porque cuando nos enganchamos a cosas externas, ¿qué sucede? Que lo que somos nos lo pueden quitar en cualquier momento. Nos pueden quitar a nuestros niños, nos pueden quitar nuestros trabajos, nos pueden quitar nuestras certificaciones, nos lo pueden quitar todo. Y entonces, ¿quién eres tú realmente? Y aquí es donde radica la inteligencia emocional de Goleman. Conócete, pero vete hasta la profundidad de quién tú eres. ¿Qué es lo que realmente se te da bien? ¿Y qué realmente disfrutas haciendo? Y luego conozcamos que si la esencia es el líder, todas las emociones, todas nuestras rabias, miedos, tristezas, nuestra alegría, nuestro amor, nuestras subpersonalidades, esas personalidades arquetípicas que nos acompañan, el perfeccionista, el jefe, el terco, el amable, el familiar, el niño, el juez, la víctima, son un equipo interno que tenemos y tenemos que aprender a reconocerlos, porque cuanto más reconozcamos a todos estos personajes, más claro tendremos el quién realmente somos. ¿Y sabéis qué sucede cuando realmente conectamos con la esencia? Cuando realmente decimos, buah, yo soy esto. Y que anclándonos muchas veces al pasado y recordando lo que nos gustaba hacer cuando éramos muy chiquititos, empezamos a tener cierto feeling y ciertas sensaciones de yo realmente mi pasión era hacer esto. ¿Sí? María, disculpa que te Uy, interrumpa, qué pero susto. nos aparece, disculpa, pero aparece en pantalla un recuadro gris que no permite visualizar bien la segunda slide que aparece. Ah, esta. Sí, Ah, bueno, pero no pasa nada porque como esa viene después. claro, es que lo están escribiendo por chat. Entonces, Ah, vale, vale. ¿Qué hago? ¿Lo bajo así? por favor, muchas ¿Así gracias. está bien? Sí, o colocar en modo presentación, Ah, vale, perdón, solamente que perdón. Si es que aparezca sí, una. como yo estaba viendo. Espera un segundo. Ahora no sé cuál es. Estamos en la de... No, que no sé cuál es y le doy. No sé cuál le tengo que dar. ¿Está? No, esta no es. Opa, perdón. avanzante. Mm, no sé por qué salió esta. No, no, se quedó aquí. A Pero no ver. importa, podemos dejarlo ahí, pero ya por lo menos ¿Sí? ya no está ese Vale, recuadro, exacto, que igual estupendo. como que entorpece la visión. Gracias, Estupendo. gracias. Entonces, ¿qué sucede cuando realmente conectamos con esta esencia? Que surge el carisma. ¿Y qué es el carisma? ¿Qué es lo que realmente nos aporta el líder? La confianza de saber quién somos, la confianza de saber qué valor aportamos, la confianza de saber identificar aquello que nos hace único. Porque al final, cuando descubrimos al líder, lo que hacemos también es descubrir aquello que no puede ser sustituido por una máquina. Y descubrimos aquello que nos diferencia del resto y que es lo que realmente nos hace aportar valor. Y entonces surge la confianza, entonces desaparece el miedo. Y entonces nos erigimos como este ejemplo a seguir. Y entonces es cuando el controller empieza a tomar las riendas de este barco. Y cuando hace eso y se empodera, toma conciencia también de una cosa, desde la humildad y desde el servicio del líder. ¿Y sabéis qué es?
que solo no puede, que necesita a un equipo. Y traigo aquí al macho alfa simplemente para lanzaros otra pregunta y que reflexionéis. Y es, ¿vosotros sabéis por qué la manada elige al macho alfa? Y muchos de vosotros estaréis pensando, pues seguramente porque es el más fuerte. Obviamente tiene que ser fuerte. Esto es como decir, puede haber una figura de control de gestión que no conozca la gestión financiera, la gestión de riesgos, la gestión presupuestaria. No, obviamente no. Es la base. Necesitamos esos conocimientos técnicos. Bien, pues este gorila es lo mismo, necesita ese potencial técnico que es la fuerza. Pero eso no es lo que le diferencia del resto de los machos de la manada. ¿Sabéis por qué eligen al macho alfa sobre el resto? ¿Por qué lo seleccionan entre los más fuertes? Porque el macho alfa es el que es capaz de llevar a la manada con el mínimo de conflicto, porque en el reino animal saben que si el grupo se divide, no sobrevivirán, porque en el reino animal saben que el equipo, que el grupo, hace la fuerza, que más ven 15 ojos que uno solo o que dos solos. Y esta es la razón por la que erigen a este macho alfa. Y del mismo modo, el controller tiene que ser capaz de acompañar al equipo, incluso a través de este conflicto de intereses individual del departamento, en el esfuerzo y en la superación para la consecución de un objetivo común. Porque al final, cuando nosotros hablamos de equipo, lo que queremos es a estos All Black. Lo que necesita, lo que aporta un líder es que empodera al resto del equipo y lo convierte en líderes. Saca lo mejor de cada uno de ellos y los empodera para que cada uno dé el máximo. Porque yo en la organización puedo decidir que como líder solo estoy yo empoderado y me olvido del resto del equipo. Pero que nosotros decidamos hacer eso no quiere decir que nuestra competencia lo vaya a hacer. ¿Y sabéis qué pasa si salimos a jugar un partido y yo salgo solo y mi competencia sale con 12? Que he perdido el partido. Entonces asegurémonos de salir con todo el equipo. Asegurémonos de que todo el equipo vaya a dar el máximo, que esté comprometido. Queremos a estos All Black. Imaginaros en cada una de vuestras empresas, en cada una de vuestras áreas, que vierais a vuestro equipo y vierais a estos All Black. ¿Cuánto cambiaría la película? ¿Cuánto cambiarían los resultados? ¿Cuánto más potentes seríais como organización? Pues este es el objetivo, empoderar a estos All Black. Y para ello necesitamos entender conceptos muy básicos, conceptos, como hablábamos antes del liderazgo, que generalmente los utilizamos mucho, a veces hasta de manera muy, no sé, ¿cómo se dice esto? Sin darle importancia, utilizamos palabras muy potentes, muy importantes y básicamente, bueno, las decimos en el día a día como quien dice cualquier cosa y sobre todo de una manera abstracta, que cuando realmente queremos enganchar a ellas decimos, ¿y esto cómo se hace? Y es lo que sucede con la motivación. ¿Os habéis planteado alguna vez
¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es la ecuación de la motivación? La motivación, que como todos sabréis, es uno de las energías y motores más potentes que existen. Lo decía Einstein también, ni la energía atómica ni la energía eléctrica es la voluntad. Y en esa voluntad lo que está escondida es la motivación. Una motivación que viene vinculada por el líder, por la responsabilidad, porque si hay responsabilidad hay motivación. ¿Y sabéis qué se esconde detrás de la motivación? Detrás de la motivación se esconde el rendimiento, se esconde la superación, porque al final el ser humano es evolución, necesita superarse constantemente, necesita evolucionar constantemente, necesita retarse constantemente. De ahí la frase tan famosa de Bruce Lee de Be water, my friend. No es que tengas que ser agua, es que eres agua. ¿Y sabéis qué pasa al agua cuando se estanca? Que se pudre y huele mal. Y para eso necesitamos reto, 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 reto. ¿Qué más necesitamos? Aprender. El aprender es el alimento del alma. El aprender nos motiva. ¿Conocéis a alguien al que no le guste aprender? Y por último, el placer, el disfrutar. Pensar en cualquier hobby que os guste, que disfrutéis haciendo. Y preguntaros, ¿cuánto esfuerzo hay? ¿Cuánto sacrificio hay? ¿Cuánta superación hay? Da igual lo que os guste. Andar en bicicleta, jugar a un videojuego. El que le gusta jugar en videojuego no puede estar 4 días seguidos con el mismo videojuego en la misma pantalla sin pasar de nivel. Llegaría un momento que diría, me he aburrido. ¿Por qué? Porque no hay superación. Al que le gusta andar en bicicleta, cada vez va a un puerto un poco más difícil. Si realmente andar en bicicleta es tu pasión, si constantemente haces el mismo camino sin ningún tipo de dificultad, te aburrirás también. ¿Cuánto aprendizaje hay en esos hobbies? ¿Cuánto se aprende de uno mismo, de sus límites, de sus capacidades, del entorno? Da igual lo que sea. Un deporte, viajar, leer, ¿cuánto aprendemos en nuestros hobbies? Y por último, ¿cuánto nos gusta? De hecho, yo no conozco a nadie que tenga un hobby que no le gusta. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando disfrutamos haciendo algo, la motivación viene dada. Y lo decíamos antes, todo lo verdaderamente importante comienza primero en primera persona. ¿Qué sucede con la motivación? Exactamente lo mismo. Me tengo que motivar yo. Es más, no podemos motivar a nadie. La motivación es intrínseca de cada uno. ¿Quieres estar motivado o no quieres estar motivado? ¿Qué es lo que sí que podemos hacer? Facilitar la motivación. ¿Y cómo puedo facilitar? Pues ofreciendo, facilitando retos, superación. Cuando yo tengo un equipo, cuando estoy acompañando al equipo, ¿sí? Les tengo que dar cada vez retos, problemas, proyectos mayores que les haga tener que esforzarse, llevarles al límite. Yo como controller, si tengo un presupuesto, lo puedo ajustar un poquito más. Si tengo unos objetivos para un departamento de ventas, lo puedo ajustar un poquito más para que exista esa adrenalina, para que exista esa superación. Con el rendimiento, con el reto, tengo que facilitar el aprendizaje, porque si pongo un reto demasiado grande para las competencias de una persona, se va a estresar. Y si el reto es muy bajo, se va a aburrir. Y lo que yo quiero
es que la gente tenga las capacidades, las habilidades para cubrir la necesidad de ese reto. Y tal como vaya evolucionando, darle más retos y permitirle aprender más. Darle más retos y permitirle aprender más. Y este juego entre reto y aprendizaje, ¿sabéis a dónde nos lleva? Al flow, al flujo, a ese flow, al famoso flow. Porque entonces mantengo a alguien en flow. Y el tema con el flow es que nunca puede ser estático, porque si yo te doy un reto para las habilidades o para aquello que ya has aprendido, inicialmente será un reto, pero 3 años después que estés haciendo lo mismo, tus habilidades van a superar con creces el reto. El reto va a dejar de ser un reto y entonces te saldrás de flow. Entonces, la propia inercia del tiempo, el paso del tiempo hace que nos vayamos saliendo del flow. ¿Cómo puedo facilitar al equipo? Retando y permitiéndole aprender, retándole y permitiéndole aprender. El placer puede hacer que alguien sienta placer por lo que hace. No. ¿Cuál es una de las mayores fuentes de desmotivación? Pues toda esa gente que quería ser pintora y acabó siendo ingeniera. El que quería haber sido, no sé, bailarín y acabó siendo abogado. ¿Cómo hacemos que esas personas se enganchen con el placer si directamente lo que ellos realmente aman, si su pasión no está ni cerca del scope que les ofrecemos? Pero eso nuevamente es responsabilidad personal, porque yo en mi vida, si me equivoqué o tomé las decisiones por las razones que sean y estoy en un entorno que realmente no sea mi gran pasión, tengo dos opciones, decir, vale, ¿qué sí me gusta de lo que hago y ahí voy a enganchar mi placer? O dejarme estar desmotivado. Pero eso es una elección. Y sabemos que si nos desmotivamos, desaparecerá la responsabilidad, el liderazgo y la pasión por lo que hacemos. Entonces, ¿cómo puedo yo facilitar el placer? Ofreciendo entornos cooperativos, con un gran clima laboral, espacios con luz, espacios y ambientes limpios, suaves. Eso también, esas medidas de higiene de Hertzberg también incentivan el placer. Y ahora que conocemos la motivación, vamos a meternos a una nueva eh, habilidad, capacidad, la de comunicar. Por lo mismo que todos nacemos siendo líderes, porque el no ser líderes acaba con nuestra propia supervivencia, también nacemos con la capacidad de comunicarnos, porque la comunicación también nos asegura la supervivencia. ¿Qué sucede con nuestra habilidad de comunicarnos? ¿Cómo de importante es esta habilidad para poder liderar, para ese controller que quiere acompañar a todo un equipo transversal en la consecución de un objetivo? Es vital. ¿Y por qué decíamos que si uno conecta con el líder la comunicación es fácil? Porque ¿sabéis qué es lo que comunicáis? Comunicáis lo que pensáis y comunicáis lo que sentís. Cuando estamos confundidos, cuando no tenemos las ideas claras, al comunicar, comunicamos la duda. Muchas veces queremos decirle a alguien que ejerza unas tareas y lo que hacemos es empezar a justificarnos para decirle a alguien que haga algo. ¿Por qué? Porque no estamos ni nosotros convencidos de lo que estamos diciendo o de lo que, si realmente es lo que queremos decir. Entonces nos justificamos. Y esa duda en la cabeza surge como una justificación. Cuando tenemos las ideas claras, el mensaje es claro. Cuando tenemos las emociones claras, cuando nos sentimos en paz, la comunicación es clara. ¿Qué sucede cuando estamos irascibles? Cuando sentimos rabia. Nuestro tono cambia, nuestras palabras cambian, nuestro mensaje cambia. Si hacemos esa autogestión de emociones, como nos propone Goleman,
nuestra comunicación será mucho más limpia. Y para comunicar de una manera clara, de una manera directa, de una manera sencilla, tenemos dos conceptos que anclar. Uno nos lo proporcionó Sócrates y Sócrates dijo, asegúrate que lo que vas a decir es veraz, importante y que añade valor. Si no aúnen las tres condiciones, no lo digas, porque la trampa, entre comillas, reside en que nuestro cerebro es eficiente. ¿Y qué sucede? Que si yo, a la hora de comunicar, no observo estas tres condiciones, mi interlocutor a la hora de escuchar lo hará inconscientemente. Y de ahí viene cuando se nos aproxima a alguien y decimos, uy, a este ni caso, que lo que dice o es mentira o se equivoca o la información nunca es correcta. O, uy, le ves a uno llegar y dice, madre mía, me va a poner la cabeza, va a estar conmigo hablando una hora de cualquier cosa. ¿Tiene valor? No. ¿Es importante lo que me va a decir? No. Directamente cortas, ya no le escuchas. Algún día te dirá algo importante y no lo escucharás. Y asegurémonos que lo que decimos es importante. Y cuando decimos las cosas importantes, digámoslas de uno en uno. Porque si yo os digo a cada uno de vosotros qué es lo más importante que he dicho desde que hemos empezado el webinar, cada uno habrá tomado como importante lo que realmente le ha llegado, lo que le ha tocado, lo que realmente necesita, la reflexión que le ha dejado pensativo. Y probablemente cada uno de vosotros tengáis prioridades distintas. ¿Qué sucede? Que si yo pongo 5 cosas importantes encima de la mesa, no voy a poder estar seguro de que las 5 prioridades se han tomado en ese orden. De ahí viene muchas veces cuando la gente te comenta, ha hecho esto, pero aquello no. Pero si yo te dije que hicieras esto y aquello, no, lo segundo no me lo dijiste. Claro que lo dijiste, pero ¿cómo de importante era para el interlocutor? Quizá no lo era. Así que si realmente queremos plasmar y decir algo importante, digamos una sola cosa, porque entonces sí quedará. Ahora pasarlo por el filtro de control de gestión. Estamos hablando de un compañero, estamos hablando de un asesor, estamos hablando de alguien que nos va a facilitar la toma de decisiones. ¿Cómo de importante es que lo que diga el control de gestión, el controller, sea veraz, importante y añada valor? Es crítico porque esto le va a permitir erigirse como esa autoridad que influirá de manera innata por el mero principio de ser una autoridad. Y el segundo concepto de los que hablaba cuando hablamos de comunicación es que tenemos que reflexionar, ¿para qué realmente comunicamos? Cuando yo digo algo, ¿para qué es? Pues básicamente la comunicación lo que nos hace es, nos permite ofrecer una solución a una necesidad. Y siempre detrás de cada necesidad, cuando rascas, hay una emoción. La emoción al final es como es este conjunto de sensaciones que nos permite integrar el aprendizaje. Aprendemos a través de la emoción y todo surge de una emoción. Digamos que la emoción es como el origen de cualquier aprendizaje, ¿sí? Entonces, para el mismo COVID, la solución que es una vacuna, ¿para qué necesidad? Para la enfermedad, porque necesitamos curarnos, porque necesitamos sentirnos a salvo. ¿Cuál es la emoción subyacente? El miedo a morir y el miedo a perder a la gente que amamos. Y todo lleva siempre esa línea.
¿Y por qué es esto realmente importante para el controller? Porque el controller, con su trabajo, lo que hace es ofrecer soluciones. Y para yo poder ofrecer una solución que sea válida, primero tengo que entender cuál es la necesidad de mi interlocutor. Y es vital, vital, que el controller escuche a cada uno de los directores, al CEO, a los miembros de la organización y entienda qué necesitan a nivel de información, qué necesitan a nivel de recursos, qué necesitan a nivel de predicciones, de escenarios, qué necesitan de mí para que ellos puedan tomar las decisiones. Porque si ofrecemos cualquier tipo de solución, la que a nosotros se nos ocurra, la que nosotros consideremos que es la mejor solución sin escuchar, probablemente del otro lado no encontraremos un anclaje. Y lo que es vital es que los directores nos reconozcan como esa persona que está allí para acompañarnos y ofrecernos soluciones, porque entonces nuestro valor se multiplica. Y si ya hemos visto lo que es la motivación, esa superación, ese aprendizaje, ese placer, si hemos visto la comunicación, que sea veraz, que sea importante, que añada valor, que proporcione soluciones a las necesidades de la organización, vamos ahora a la superación. Esa superación que nos permite ser mejores, esa superación que nos da motivación porque nos ofrece retos, esa superación que lo que nos va a conseguir es o nos va a permitir que tengamos a ese All Black. Y para eso siempre pongo la imagen de un surfista. ¿Por qué? Porque en los años 70 se consideraba que el surf no era un deporte. No lo consideraban un deporte porque consideraban que no era competitivo, porque no había otra persona al otro lado luchando o no había un equipo completo al otro lado luchando en contra. Hasta que alguien se planteó y dijo, ¿pero un surfista qué quiere? ¿Una ola grande o una ola pequeña? Y el surfista siempre quiere la ola grande, porque lucha, pero no lucha contra la ola, lucha contra sí mismo, se reta constantemente. Y cuando tenemos un equipo, nosotros no queremos que el equipo vaya a pasear a la oficina. Si queremos a los All Black, tenemos que exigir, tenemos que retar, porque ahí es donde van a dar el máximo posible y ahí es donde vamos a motivarles. Pero para ello debemos entender que cuando llevamos a todo el equipo, cuando hacemos este acompañamiento transversal, todas las partes tienen que hacerse fuertes, todas. Y tenemos que quedar muy claro que luchamos por un objetivo común, todas y cada una de ellas. Porque si empezamos a evaluar y a reconocer a las partes por separado, vamos a crear un conflicto, vamos a crear una guerra, vamos a hacer que compitan entre ellas. Y nosotros no queremos que compitan entre ellas, porque entonces rompemos el equipo, entonces creamos conflicto. Queremos que compitan conjuntamente, que se hagan más fuerte conjuntamente, sabiendo que el objetivo es único y que si a una de las partes le va bien, a todas las partes le va bien. Y si a la organización le va bien, a todas y cada una de las áreas les va bien. Y la última habilidad que os voy a presentar hoy es la de influencia, persuasión y negociación. ¿Y por qué son importantes estas, eh, em, capacidades? ¿O por qué es importante que las entendamos? Porque al final
Es una secuencia. Influencia, persuasión, negociación es una secuencia. ¿Qué es la influencia? La influencia es la capacidad innata de convencer a alguien de que haga algo. Lo mencionábamos antes. Cuando yo, como controller, me erijo en, como esta autoridad, como esta persona que tiene el conocimiento, que tiene las capacidades, como esta persona que lo que dice es importante, como esta persona que lo que hace lo hace aportando valor. Entonces lo que estamos consiguiendo es este principio de autoridad. Van a saber que lo que decimos es por el bien común y que les va a reportar un beneficio. Y solo por eso van a confiar en lo que tú digas. Eso es influencia. Muchas veces esta parte innata no es suficiente. Y aunque exista una parte de influencia, necesitamos terminar de convencer con argumentos lógicos. Y cuando metemos argumentos lógicos para convencer, entonces estamos hablando de persuasión. Y el controller utiliza todos sus conocimientos técnicos para crear esta lógica, esta razón y para sostener todas sus argumentaciones. Y esto es persuasión. Y por último, tenemos la negociación y la negociación se utiliza cuando ni la lógica ni la influencia son suficientes para convencer y generalmente es porque ha sucedido un conflicto que puede tener distintos niveles, por supuesto. Y cuando hay un conflicto, el sacrificio es mayor que el beneficio si simplemente decimos que sí lo hacemos. Y entonces lo que hacemos es un pequeño trueque. ¿Qué necesitas de mí? ¿Y qué me puedes dar tú a mí a cambio? Y hacemos un trueque donde las dos partes vuelvan a salir empoderadas, donde las dos partes sigan ganando. Y este arte se consigue con esta conexión al líder nuevamente, porque nos empodera, porque nos da la facilidad de comunicar claramente, porque nos da la facilidad de acompañar al equipo. Porque cuando yo soy un líder y yo confío en mí y yo salgo con ese carisma que me da la unicidad, ese valor que yo aporto, entonces ya no tengo miedo al equipo. Quiero que el equipo sea grande, porque sé que me ofrecerá un valor incalculable, pero jamás el mismo que yo puedo dar. Será diferente, ni mejor ni peor, pero nunca podrá ser el mismo, porque cada uno de nosotros somos únicos y la organización se enriquece de la aportación en colectivo. De ahí esta importancia de gestionar a través de este controller de gestión que aúna, que hace equipo y que recopila todo este conocimiento del ecosistema. Y bien, si hasta ahora hemos ubicado el entorno del control de gestión, hemos visto las características de este entorno de incertidumbre y lo que aporta el controller de gestión a este entorno, tanto de un punto de vista técnico, en unas pequeñas pinceladas, como desde un punto de vista de habilidades y de soft skill, tomando siempre como estandarte a esta capacidad de liderar, ¿sí? Para coger ese timón, para acompañar a todo el equipo a través con la motivación, con el empoderamiento,
con la comunicación, con la influencia, con la superación, a través de estos entornos volátiles, inciertos, ¿sí? La pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo para dar este salto, para tomar estas riendas, para empoderarme como esta figura de controller que va a tomar estas riendas y a través de la peor de las mareas va a llevar el barco a buen puerto? Lo primero que tenemos que hacer es, ahora que ya conocemos estas capacidades y estas habilidades, vamos a convertirlas en competencias. Porque ¿cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia? Básicamente, la habilidad es la capacidad innata que tenemos de hacer algo. Y lo decíamos, por si alguien tiene alguna duda, tú eres un líder y tú eres un comunicador y tú puedes estar motivado y tú tienes espíritu de superación. Lo tienes porque es innato al ser humano. ¿Qué es lo que falta? Trabajarlo y ponerlo a prueba. Y cuando cojo una habilidad y la pongo a prueba, la convierto en una competencia, porque una competencia es una habilidad demostrada, una habilidad puesta a prueba. Porque al final tenemos que tomar conciencia de todo nuestro potencial. Y este dibujo sonará, lo habréis visto millones de veces. Y muchas veces nuestra mente, cuando ve el dibujo, piensa que hemos llegado al Homo sapiens y se acabó la historia. Es como, mira, todo empezó con un chimpancé y luego fuimos evolucionando, llegamos al Homo sapiens y punto parado. Y nada más lejos de la realidad, porque de aquí a 300, 400, 500, 1000 años, detrás de este Homo sapiens vendrá otra figura, porque somos evolución constante. De ahí que la motivación surja de la superación, que el liderazgo, que el conocimiento, que todas las capacidades surjan de esta evolución. Y para poder hacer esto, ¿sabéis lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de mirarnos al espejo realmente, sin máscara. Es lo que decíamos antes. ¿Tú quién eres? No vale que me digas yo soy el director comercial de Famosa. No me vale. Porque mañana puedes estar despedido. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién realmente eres? Y para saber lo conectados o lo desconectados que estamos en este momento de ese líder, de esa esencia que somos, planteamos unas preguntas. ¿Cuánto deseas que los demás opinen como tú? ¿Cuánto deseas destacar? ¿Cuánto te gusta que los demás te vean como la persona de referencia? ¿En qué medida piensas que debes saber más que los demás? ¿Y en qué medida crees que aportas más valor que los demás? ¿Cuánto te permites cometer fallos? Y si tú no estás, ¿cuánto va a caer el rendimiento del equipo? Claro, cuando hablábamos de ese líder, y más cuando hablamos de ese líder en la sombra, ese controller acompañando a toda la dirección, desde ese el liderazgo puesto al servicio. Estas preguntas tienen que ser respondidas en negativo. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. De ahí surge la unicidad, de ese anclaje, de ese yo confío en mí y no necesito todo esto.
Porque estas preguntas, hasta cierto punto, pueden llevar un poquito a engaño de, bueno, claro, a todo el mundo nos gusta que piensen como nosotros. Y es entonces cuando me gustaría darle la vuelta para llegar a una reflexión más profunda. ¿Y quién eres tú como líder cuando nadie piensa como tú? ¿Y quién eres tú cuando no destacas? Si no eres la persona de referencia, ¿quién eres? Y si no eres el que más sabes, ¿qué aportas? ¿En quién te convierte cometer un fallo? Y esas son las preguntas que duelen y son las preguntas que cada uno de nosotros, con nosotros mismos, tenemos que ser capaces de afrontar y responder. Porque solo sabiendo cuáles son nuestros miedos, esas emociones, sobre todo el miedo, cuáles son nuestros mayores miedos, seremos capaces de descubrir qué es lo que realmente necesitamos y encontrar y darle una solución. Y si hacemos eso, estaremos, y para eso comparto esta imagen y esta frase del YULAV, del MIT, que nos dice que básicamente el liderazgo es el viaje de saber quiénes somos y cuál es nuestro trabajo, tanto a título individual como a título colectivo. Porque cuando sabemos quiénes somos y cuando sabemos qué es lo que aportamos y qué valor añadimos a nivel individual y en colectivo, ¿sabéis lo que sucede? Que el entorno ya no importa. No hay entorno con incertidumbre, no hay entorno volátil, no hay entorno ambiguo, no hay entorno complejo, porque nos centramos en lo realmente importante, que es en gestionar nuestros recursos y en centrar nuestra atención para conseguir nuestros objetivos con pasión. Y al final, el control de gestión y el controller de gestión se erigen un poco como este faro que alumbra al objetivo y que acompaña a todos los barcos a llegar a buen puerto. Y al final el controller no es quizá el que tenga que llevar el barco individual, porque para eso está cada uno de los directores. La última decisión se da de cada uno de los directores, pero este faro les acompaña, este faro les marca el objetivo, este faro les ilumina cuando no tienen luz, les da recursos cuando están oscuras. Pero para que este faro pueda iluminar, pueda acompañar, pueda marcar el objetivo, ¿sabéis lo primero que tiene que hacer? Iluminarse por dentro. Tiene que sacar al líder. Y es entonces cuando saca ese líder, cuando puede acompañar. Cuando tiene claro qué es lo que hay que conseguir y cómo conseguirlo. Y es en ese momento cuando el valor del control de gestión en una organización es incalculable y es invaluable. Porque es en esos momentos cuando el control de gestión realmente marca la diferencia. Y ahora sí, me gustaría daros las gracias a todos
por haber pasado este ratito conmigo a través de este liderazgo en época de incertidumbre. Y creo que le doy la palabra a Marcela por si hay dudas, ¿verdad? Sí, acá tenemos algunas preguntas, María. La primera, Sí. ¿cómo puedo incentivar el placer a mi equipo en épocas de trabajo remoto? ¿Cómo puedes incentivar el placer en épocas? Pues mira, hay muchísimas opciones. Obviamente esto es como todo, ¿eh? Siempre que vamos a hacer algo tenemos que tener en cuenta tres variables. Una es el tiempo, otra cosa es el recurso a nivel monetario y otra cosa es el alcance de lo que queremos conseguir. Entonces, una opción es tener puntos de control constante, charlar, ¿vale? ¿Qué sucede con el teletrabajo? El teletrabajo, que muchos dicen, llegó para quedarse. Repito, durante muchísimos años he trabajado en Holanda, que es un país donde la flexibilidad laboral es maravillosa. ¿Y teníamos la opción de teletrabajar? Sí. ¿Podemos estar constantemente teletrabajando? Yo personalmente considero que no. ¿Por qué? Porque se rompen las dinámicas de equipo y porque rompemos la creatividad. Repito, el equipo es vital, es importantísimo para motivarnos, para mantenernos a tope y, y para fomentar la creatividad, porque al final cuando nos metemos en nuestra pequeña isla y tenemos que hacer un trabajo puntual, la creatividad, claro que puede surgir. De hecho, el momento eureka suele surgir bueno, en lugares inesperados y cuando estamos solos, pero viene derivado de conectarnos, de absorber los comentarios, las cosas que nos dicen. Un comentario chiquitito en un momento concreto puede hacer que mi imaginación surja. Entonces es imprescindible mantener esto para este clima, esta conexión con el equipo. ¿Qué más cosas se hacen? Bueno, pues mira, esto es como todo. Hay empresas que lo que hacen es una vez cada 2 meses envían pequeños regalitos a las personas del equipo. Y esos pequeños regalitos pueden ser algo tan chiquito como un pequeño desayuno. Y entonces lo que hacen es decir, mira, quedamos el jueves a tal hora a desayunar y todos desayunan, se envían estos paquetitos de desayuno y quedas a las 9 el jueves y desayunáis todos juntos y dejáis de hablar por un rato del trabajo y os distendís. O a veces no sé, mira, por ejemplo, yo por aquí tengo alguna mantita que nos regalaron. En invierno, como hacía frío, pues decían, mira, pues vamos a regalar una mantita. Y del trabajo te traían una mantita. ¿Qué hace eso? Que la gente se sienta querida, que la gente se sienta contenta. Entonces, para mí, bueno, podrían ser dos opciones. Una es actividad de equipo, siempre, no nos olvidemos, no nos distanciemos, ¿sí? Los ordenadores nos unen, fíjate, estamos Barcelona y España y Chile unidos durante una hora en la distancia, eso es maravilloso, pero por otro lado, separan nuestra energía, separan las personas, ¿sí? Entonces hay que saber encontrar el equilibrio ahí. Entonces, para mí esas serían las dos opciones. Se podrían pensar muchas más. Muchas gracias, María. Mira, te voy a compartir un comentario que tiene que ver con dos preguntas que yo tengo ¿Vale? acá. Dice, excelente presentación y clarificatoria. Como líder hoy y en día, mi mayor preocupación es ser resiliente con los equipos, ¿ya? Y sobre esto que él nos comenta, eh, yo tengo una pregunta, en realidad dos. Te Sí. hago la primera. ¿Cómo acompañamos a nuestros equipos para que la transformación que necesitamos no sea a costa de su salud mental, vida personal, familia, etcétera? Em, bueno, aquí se mezclan bastantes condicionantes y variables.
¿vale? Entonces, la transformación que necesitamos, ¿vale? Desde este punto de vista, si no lo he entendido mal, te refieres a que la transformación requiere de mucho tiempo, mucha Sí, implicación, ¿no? sí, sí, Vale, eso quiero decir. entonces, vale, perfecto. Entonces, aquí hay dos cosas. Una es, y es importante, em, un periodo de transformación o un periodo donde uno está, por ejemplo, inmerso en un proyecto, eh, y lo hablábamos cuando hablábamos de superación y de retos, son picos. Entonces, el ser humano, un empleado, la motivación, ¿aguanta picos? Sí aguanta picos porque los entiende como parte de un reto. El problema es cuando ese pico se ve mantenido en el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es gestionar bien las cargas de trabajo. Si sabemos que ahora nos vienen, por ejemplo, un proceso de transformación muy arduo, muy duro, que va a durar 6 meses, 7 meses, un año, se va a exigir muchísimo del equipo, pero quizá cuando están 2 semanas, 3 semanas a full dando el resto, ¿sí? Se le puede decir, oye, el viernes que viene, tomároslo libre. Y como ese pequeño incentivo. ¿Qué pasa también? Que cuando uno, y yo, bueno, por un poco por mi situación laboral, por lo que hago, por todos los temas que trato, me implica mucho, digamos, no sé si decir esfuerzo o recurso a nivel de tiempo, ¿sí? Y para mí hay una cosa importante y repito un concepto que lo he dicho un par de veces, aquí va la tercera. Lo verdaderamente importante empieza siempre en primera persona, siempre. ¿Qué sucede? Que muchas veces, y más cuando tratamos con los niños, pensamos, ay, voy a dejar de hacer el trabajo y le voy a dedicar tiempo, ¿no? Vale, entonces, ¿qué mensaje damos al niño? El, hijo, estoy dejando algo que yo tengo que hacer por ti. Y esto es importante porque es un equilibrio, pero ojo, porque hay un segundo mensaje. Quizá mamá quiere estar haciendo una cosa y lo estoy dejando porque me siento en la obligación de, y ahí les estamos diciendo, cariño, da igual lo que tú quieras hacer, déjalo por una tercera persona. Ojo con esos mensajes. Entonces, ¿qué es para mí realmente importante? Es, yo disfruto con lo que hago. Si yo disfruto con lo que hago y voy a tener que echar más horas, más tiempo, el ejemplo que yo estoy dando a mis hijos, a mi familia, es, mamá siente pasión por lo que hace. Mamá tiene que estar hasta la 1:30, hasta las 2 dando una clase. No le importa porque disfruta con ello. Quizá hoy no puedo salir al parque contigo, pero lo estoy haciendo por mí, porque me gusta. Y ahí, aunque a priori digamos, Dios mío, esto es egoísta, ¿no? Un poco esta cultura que nos inculcan desde pequeño, es quizá reflexionar y decir, ojo, o le estoy diciendo, cariño, cuando realmente disfrutas algo, hazlo, porque esa felicidad y eso que te va a aportar, luego lo vas a transmitir, ¿sí? Entonces analicemos un poco y reflexionemos sobre, vale, estoy invirtiendo tiempo, pero ¿realmente qué me aporta a mí ese tiempo? Porque si es un tiempo que disfruto, el regalo que estoy haciendo a la gente que me acompaña, aunque no pueda estar conmigo, es maravilloso, ¿eh? Porque no hay nada peor que estar con alguien forzado y luego te dicen, ¿no? Y voy a los niños que quizá es lo que más nos tienta irnos con ellos y es como, luego estás todo el rato malhumorado. ¿Por qué? Porque es que, si es que yo no quiero venir al parque. Entonces aprovechemos cada momento y cuando estemos en el parque, estamos en el parque, pero si hoy no les podemos dedicar 3 horas, pues no pasa nada. Es una cuestión de equilibrio. Y cuando trabajamos con los equipos, otra vez, tenemos que tener muy claro el reto tiene que estar acotado en el tiempo, la presión acotada en el tiempo. Es cuando apretamos el gas. No podemos ir siempre a 300 porque vamos a quemar el coche. Entonces
un poquito y soltamos. Hay que jugar con eso. Escuchemos al equipo. Ellos nos van a decir cuándo se nos está yendo de frenada. Y sobre todo gestionemos, vale, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué recursos necesito? Quizá hay que meter un recurso más. Quizá no, pero entonces la presión tiene que ser temporal. Entonces, encontremos ahí también el equilibrio. Muchas gracias. Otra pregunta Sí. que tiene que ver un poco, vamos a seguir, parecida a la anterior. ¿Cómo ayudamos a desarrollar la resiliencia en nuestros colaboradores? Pues de dos maneras que a mí me parecen muy bonitas. Una es, ¿cómo de resiliente eres? Porque al final todo lo que transmitimos lo hacemos con el ejemplo. La gente nos está observando constantemente. Cuando tú ves a alguien que está gestionando la frustración y ves que lo está gestionando de una manera maravillosa, ¿sí? Le observas para ver cómo lo hace. Entonces, primero, dando ejemplo. Segundo, ¿cómo gestionamos la resiliencia? Vale. Al final, cuando hablamos de resiliencia, digamos que hay dos sensaciones muy marcadas. Una es la frustración. ¿Cuál es la frustración? Quiero y no puedo, quiero y no puedo. Y la segunda, que puede estar vinculada a la frustración o puede ser algo más aparte, es el sufrimiento. ¿Sí? En cualquiera de las dos situaciones, ¿qué es lo que hago? Acompañar en el proceso. Y siempre cuando queremos, cuando afirmamos, cuando decimos algo, tomamos conciencia. Cuando preguntamos, delegamos conciencia. Estamos regalando la reflexión, ¿vale? Entonces, cuando tenemos a alguien que le está costando hacer algo y se está frustrando y no puedes, venga, vamos a ver, ¿cuál es el problema realmente? ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Y cómo vamos a acompañarle en esa reflexión? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Cómo lo podemos plantear distinto? ¿Qué necesitas de mí? Y luego siempre empoderando al equipo. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Y qué se te ocurre? ¿Y qué herramientas tienes tú de ti mismo? ¿Sí? Eso por un lado cuando hablamos de el quiero, no puedo, no me sale. Yo te acompaño, pero dale una vuelta, ¿vale? Dale una vuelta, vamos a pensarlo, porque en el momento que tú acompañas y la otra persona encuentra una solución, la sensación de satisfacción es tremenda. Y dos, cuando hablamos de sufrimiento, en el sufrimiento hay una emoción. Generalmente no nos educan en entender a las emociones y es tan importante porque cuando hablamos de gestión de emociones, tú no puedes, un poco lo que hablaba antes, no puedes gestionar algo en abstracto. Entonces, el sufrimiento, gestiona el sufrimiento. ¿Eso cómo se hace? ¿Vale? Vamos a la emoción. ¿Qué suele haber detrás del sufrimiento? ¿Qué emoción está? La tristeza. El sufrimiento y la tristeza van muy pegados. Y la pregunta es, ¿qué has perdido? ¿Qué es lo que realmente has perdido? Entonces, es cuestión de que la gente reflexione y diga, ¿qué es lo que he perdido? ¿Dónde queda ese vacío? Y la gente te dice, jo, siento el vacío en el pecho, en el estómago, donde sea. Vale, pues ahora vamos a intentar llenarlo con algo que nos pueda reportar cosas beneficiosas, ¿sí? En el caso de decir, he perdido la seguridad, he perdido, vale, ¿y qué has aprendido? Importante de cualquier fracaso, de cualquier sufrimiento, ¿qué es lo que estás aprendiendo? Porque no hay peor fracaso que el que te deja con las manos vacías. Entonces, acompañemos en esta pérdida y acompañemos en el aprendizaje. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has perdido? Y que la persona reflexione y luego le acompañas o incluso ese es el momento donde le regalas cosas para poder rellenar ese hueco.
¿sí? Si no ha salido bien, si ha perdido la confianza, si ha perdido una oportunidad, ¿vale? Recordemos, no hagamos elogios en vanos que no sirven para nada, pero sí elogios bien marcados y bien objetivizados. De, pues a mí sabes lo que es lo que más me gusta de ti cuando haces esto y esto y esto. Y me encanta que aportes esta alegría al grupo. Y me encantan tus reflexiones o cuando discrepas y nos haces al resto dar una vuelta. ¿Sí? Entonces, para la resiliencia, repito, para la frustración, para el quiero y no puedo, acompañar en el proceso qué o por qué no se puede y qué sí se puede y cómo podemos conseguirlo. Y con el sufrimiento entender que la emoción está mandando un mensaje, la pérdida. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Sí? ¿Dónde se siente ese vacío? ¿Cómo se siente ese vacío y cómo lo vamos a rellenar? Con cosas propias y con cosas regaladas. Muchas gracias. Y tengo una última pregunta. Tiene que ver con el programa que nosotros dictamos. Dice, entiendo que usted es académica del programa conjunto dictado por U Ejecutivos y el Global Controller Certified Institute. A su juicio, ¿cuál es el valor agregado de este programa? Bueno, de hecho, este programa yo comencé a colaborar con el GCCI hace ya más de 10 años, básicamente en el comienzo de todo, y es un programa que es pionero en el control de gestión. Es más, cuando el GCCI comenzó a trabajar este programa de control de gestión, no había programas creados de control de gestión. Había programas para directores financieros y había programas muy específicos de o presupuesto o análisis, pero de control de gestión es pionero. Segundo, tiene un valor para mí muy importante, que es todas las personas que han creado el curso y todos los profesores son profesionales en activo del control de gestión y profesionales en activo que tienen posiciones directivas de control de gestión o posiciones de senior management en control de gestión en empresas punteras de lo que es toda Europa. Y eso es otra cosa importante porque es una formación de profesionales para profesionales. Entonces, no es un curso académico, es un curso que está vivo y que se nutre de las experiencias del día a día. Tercero, que vamos reciclando constantemente, nos vamos reciclando nosotros y se va reciclando el programa. Y por último, yo diría, y es la parte que a mí más me toca, porque yo no soy controller, pero sí que es cierto que en mi experiencia profesional he tenido la suerte de estar acompañada por grandes controllers, eh, que va más allá del número y otorga una importancia fundamental a lo que son todas estas soft skills, todo este desarrollo personal, todo este conocimiento para complementar la parte técnica. Entonces, para mí estos son los pilares fundamentales. Es pionero, es de profesionales para profesionales, está en constante reciclaje y va más allá del número. Muchas gracias, María, por tu respuesta. Bueno, ya nos vamos a despedir. Queremos agradecerle a todas las personas que se han conectado, que nos hayan acompañado esta tarde, ya noche, y en especial agradecer la excelente presentación de María, eh, sobre todo considerando la hora que es allá en España, van a ser casi las 2 de la mañana, así que te agradecemos mucho tu presentación y que nos hayas acompañado esta noche. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, Marcela. Chao.